bienvenidos a este diálogo jurídico del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Me da mucho gusto saludarlos. Y miren, el día de hoy vamos a platicar con Teresa Cabrera. Teresa, pues es la directora jurídica, pero también la encargada del área de compliance en una de las empresas emblemáticas del país, una empresa que le ha aportado mucho a México, que tiene un peso económico y me atrevo a decir también un peso social en la República Mexicana. Grupo Coppel. Grupo Coppel, bueno, ahí la gran responsabilidad de nuestra invitada del día de hoy, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Teresa, un gusto recibirte en estos diálogos jurídicos del Centro Carbonell. Bienvenida. Gracias, Miguel. Buenas tardes. Qué bonita introducción. Gracias por considerarnos a nuestra empresa así, y la verdad es que así es. Gracias por... Así es, así es. Oye, habíamos propuesto, Teresa, el tema que por un lado pues tiene gran relevancia, ya tú nos lo explicarás, ya puntualizarás esto. También tiene bastante actualidad, no solamente es importante, sino que es actual, de la ciberseguridad. Tal vez son tendencias que ya venían de antes, pero la pandemia aceleró, puso el acento en retos de ciberseguridad, alertó a muchas empresas de los saltos tecnológicos que ya de manera inevitable tienen que enfrentar, y a su vez esto se encuadra, se enmarca con el área que pues está a tu cargo en Grupo Coppel del compliance. Vamos a platicar del compliance más adelante, pero lo primero que te quería pedir, Teresa, es que si fueras tan amable de ayudarnos a entender esta correlación. ¿Cómo se correlacionan? ¿Cómo se pueden entender de manera simultánea? Por un lado, ciberseguridad y encajándolo, digamos, o de la mano, por decirlo así, del tema del compliance. Teresa, por favor. Bien, mira, primero saludo a todos, que omití hacerlo hace un rato. Gracias por estar aquí. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Miguel, el tema no tiene mucha complejidad. Obviamente, a medida que la tecnología avanza, a medida que vamos incorporando nuevos procesos, que estás innovando tecnológicamente, sobre todo las empresas y obviamente los estados también, o sea, los gobiernos, no es exclusivo este tema de las empresas. Y bueno, si no, veamos los últimos casos que se han presentado en gobiernos, ¿no?, relacionados con estos temas de ciberataques. Esto nos lleva a un tema de identificación de riesgos. Esto además está sumamente correlacionado con la tarea de compliance. Esa es la esencia del cumplimiento. En un estudio que se hizo en el 2021 de perspectivas de alta dirección que llevó a cabo KPMG, identifica la ciberseguridad como el tercer riesgo más importante, seguido obviamente de todo lo que tiene que ver con el tema de talento, de capital humano. Y creo que la correlación no es otra más que este entendimiento de cómo se va identificando como un tema de riesgo, y el compliance, que su enfoque y que su esencia es preventiva. Entonces ahí es donde encaja y ahí es donde se da la vinculación, toda esta tarea preventiva, y por eso decía que es un tema muy sencillo. Entonces, la responsabilidad que las empresas tenemos en el manejo de datos de los clientes y de los colaboradores que nos los han conferido para un fin, no solo tiene que ver con este contexto jurídico y normativo que está muy claro en las disposiciones legales, y que además hoy ha tenido un alcance mayor, Miguel, porque ahora ya no solo se trata del manejo de datos, sino que esto te puede llevar a un tema de seguridad de las personas. Entonces, esto te lleva y te traslada a un tema relacionado con toda tu política de integridad, cómo manejas los datos, y eso cae en la cancha de compliance, ¿no? Entonces, en este programa de compliance que debemos de tener, por un lado está toda la parte del cumplimiento legal, toda la parte regulatoria, pero también toda la cultura de legalidad, obviamente, pero toda la parte ética de las organizaciones y cómo deben, obviamente, regirse y manejarse.
Todas estas disposiciones, organizaciones, están muy establecidas en todo su programa de integridad empresarial, en sus códigos de ética. Entonces, viene un apartado justo, por lo menos en el del grupo, de este manejo de datos y de cómo se comporta la organización frente a esta tarea y frente a esta confianza que los clientes nos han conferido. Y de ahí se derivan una serie de políticas, entre ellas la política de integridad. Si hoy tú accedes a nuestra página, vas a ir directamente, te vas a encontrar con una liga que te diga que es cumplimiento, Coppel, y entonces te lleva a nuestro código de ética que es público, te lleva a toda nuestra política de integridad, te lleva a toda nuestra política anticorrupción, a todo nuestro programa de integridad, y ahí viene justo todo este tema de protección de datos personales en una de nuestras políticas de integridad, ¿no? De manera paralela, pues viene todo el tema de la línea de denuncia que viene a reforzar este esquema, pero centralmente se vincula ahí, ¿no? Por este tema de prevención y de riesgos. Oye, el dato que nos compartes de que el tema de ciberseguridad estaría como en un tercer nivel de mayor relevancia es impresionante. Es impresionante porque me imagino que en ese contexto, pues forma parte en la tarea que tú desempeñas, en esta coordinación jurídica y además, pues estás a cargo del área de compliance de Grupo Coppel, etcétera, pues debe formar parte de tu preocupación, no sé si diaria, pero sin duda muy recurrente, muy frecuente. ¿Cómo se vive esto en una corporación del tamaño de Grupo Coppel? Y me imagino que esto a su vez te requiere, Teresa, de un diálogo hasta con ingenieros, me imagino, con equipos de gente que está viendo qué amenaza puede haber para pues, cuidar los datos de tus clientes. Supongo que también los datos de tus trabajadores deben manejar a ese nivel información sensible de secreto industrial, de secreto comercial. Pues son digo, como muchas empresas en México, pero son un objetivo, supongo yo, apetitoso para piratas informáticos, hackers. ¿Cómo se vive eso desde tu enorme responsabilidad, Teresa? Todos los días hay, ¿no? Hay esos intentos, eso es una realidad. Y esto no solo para grupos, sino para la mayor parte de las organizaciones que tenemos esta responsabilidad de manejos de datos. Bueno, nosotros tenemos una tarea clara. O sea, primero, tienes que tener muy claro, Miguel, el diseño de este programa. ¿Sí me explico? Sí. Este programa tiene que ser un diseño acorde a las necesidades y acorde a la organización. Es un traje a la medida, porque de pronto pareciera esto como que solo lo pueden llevar a cabo grandes empresas, y no debemos mandar ese mensaje equivocado, sino esto también tiene alcance para micro, pequeñas y medianas empresas que pueden ir de la mano con mejores prácticas y bueno, ahorita platicaremos un poquito más de eso. Tú has dicho algo muy importante. Oye, esto se vive o se debe de vivir a todos los niveles, ¿no? O cómo lo trabajan. Esto hay un tema que está muy relacionado con la voluntad y lo que nosotros en compliance decimos el tone at the top, Sí. que esto tiene que ver con la voluntad de la alta dirección, ¿no? De hacer suyo el tema, de entender el riesgo como tal y trabajar con todos los planes, todos los programas, toda la prevención que se tenga políticas que se tengan que crear para lograr este manejo de datos, para segmentar las responsabilidades de toda esta información que es sensible, pero tiene que haber esa voluntad, esa disposición, y tiene que ser más clara y pública para, ¿no? Por eso está ligado a todo un programa de integridad empresarial. No puede verse solo como un tema de ciberseguridad, sino se ve como todo un tema relacionado con la política de integridad de la compañía, ¿no? Ahí obviamente también se vive ya con toda la estructura y todos los equipos, con esta identificación de esos principales riesgos que tenemos dentro de la función, dentro de esta tarea que tenemos. Y de ahí pues te vas a toda esta parte de poner en papel, en donde las políticas sean claras, la accesibilidad, que sea vigente,
tus manuales de procedimientos, todo tiene que estar muy documentado. ¿Por qué? Porque recuerda que además nosotros tenemos la parte específica del compliance, que es el compliance penal. Y ahora las personas jurídicas somos responsables de delitos. Podemos ser sujetos de derecho penal. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está el 421 y siguientes del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Esta oportunidad de pensar también el compliance con este enfoque por una parte, de responsabilidad penal, pero yo lo veo como una oportunidad en el sentido de, y tú misma lo dijiste, de prevenir esto. En su caso, de atenuar riesgos, que nunca una corporación del tamaño Grupo Coppel obviamente siempre va a enfrentar desafíos, va a enfrentar temas de ciberseguridad y de otra naturaleza, pero esa llamada de atención que trajo consigo el Código Nacional de Procedimientos Penales desde el punto de vista del compliance penal y todo el compliance que hay medioambiental, fiscal, laboral, etcétera, pues es un tema que amerita el diseño. Me gustó mucho la expresión que usaste, es un traje a la medida, no sirve lo mismo para todos, pero pues, y también lo dijiste así con gran sencillez, pero son horas de trabajo. Todo eso que describiste son horas, semanas, meses probablemente. Tú, tu gente, tu equipo, de estar pensando manuales de procedimiento, de estar pensando identificación de riesgos de distinta naturaleza. Y cuando dices, bueno, y todo esto pues tiene que constar por escrito. O sea, el plan de compliance, ¿verdad, Teresa? Totalmente, y tiene que partir obviamente de lo que es su centro, que es el código de ética, y de ahí desdoblar todas las políticas que sean necesarias para efectos de dar esta claridad y esta publicidad. Porque además de esta parte preventiva, el espíritu central tiene que estar ligado a los valores de la organización y de manera paralela con la legalidad, que ahí es donde entra toda la parte de la ética y lo legal. Pero el tema en donde tiene que ser como muy claro para nosotros es que una responsabilidad que tenemos a propósito de esto que tú bien comentabas, de que no estamos exentos de cualquier vicisitud y que se puede presentar en cualquier momento por más prevención que tengas, tenemos que tener la debida diligencia. O sea, jurídicamente nosotros debemos acreditar la debida diligencia. O sea, no hay operación sin riesgo, eso está claro, y el tema de ciberseguridad menos, y más con las evoluciones, con la evolución que tiene la tecnología y con toda la innovación que se está dando, Miguel. Pero lo que sí es una tarea de cumplimiento es tener estas dos tareas, esta parte preventiva para que no suceda, pero en caso de que suceda, entonces la tarea, el compromiso, la responsabilidad es acreditar jurídicamente que llevamos a cabo la debida diligencia. ¿Cómo lo acreditamos? Con esas políticas, con esos manuales, con esos esquemas de capacitación, con esa publicidad, con ese código de ética. Es decir, hay todo un blindaje alrededor de eso. No se lleva, la esencia no es crearlo para salir librado de un asunto jurídicamente. La esencia es crearlo de preventiva y para seguir construyendo, obviamente, y respetando y cuidando la confianza que nuestros clientes y que nuestros colaboradores han conferido a la organización al estar con nosotros, ¿no? Entonces, eso es como uno de los puntos. Y el otro punto muy relevante es que siempre tiene que estar como muy, muy claro y muy delimitado la línea de denuncia. Este canal de la línea de denuncia no puede quedar fuera de todo esto, porque esto además le da una credibilidad, le da un sustento importante. Tiene que ser un tema anónimo, tiene que ser un tema confidencial, o por lo menos dejarlo abierto a ese anonimato, a esa confidencialidad, y además con una política clara de no represalias. Entonces, hay todo un diseño, como te decía, de prevención y de trabajo en todo lo que tiene que ver con el tema del manejo de ciberseguridad, ¿no? Claro. Oye, decías hace rato algo que está ahí en la discusión contemporánea en materia de compliance y que con frecuencia también cuando hablamos de este tema nos lo preguntan y nos lo plantean. A ver,
Alguien que te esté escuchando ahorita podría decir, bueno, pues es la directora jurídica de una empresa muy grande, que tiene miles de colaboradores, que está presente en una parte importante del territorio nacional, que tiene un volumen de facturación anual impresionante, etcétera. Pero eventualmente, Teresa, pues alguien te estará escuchando y dirá, yo tengo una pequeña empresa, tengo una microempresa, tengo un emprendimiento familiar. Pues aquí somos unos cuantos, ¿verdad? Se aplica también el compliance a pymes, a empresas medianas, pequeñas, a microempresas o no, o es un tema de empresas de nivel pues, internacional, como el caso de la organización en la que tú colaboras, o de otras de semejante tamaño y volumen de facturación. Ese es un planteamiento, tú lo has de haber escuchado también, es un planteamiento que relativamente pues es frecuente que se planteen, porque además la mayor parte de empresas en México, desde el punto de vista cuantitativo, pues está en una situación muy distinta a Grupo Coppel, evidentemente. Son empresas muy pequeñas. ¿Para ellas también sirve el compliance? Por supuesto, y más si tienen una responsabilidad en el manejo de datos, ¿no? O sea, eso es, pero obviamente el compliance es un tema de política de integridad empresarial que como tú bien lo referiste en un principio, o sea, no solo es por un tema de ciberseguridad, atiende a temas ambientales, a temas de no discriminación, contiene obviamente la esencia y los valores de la organización, o sea, es completo, es la política de integridad empresarial quien abraza el compliance, ¿no? Claro que aplica, claro que aplica, por supuesto, y en el tema de ciberseguridad, pareciera más difícil, por eso decía, pareciera más difícil de lo que realmente es. Todo, lo decía y lo repito, es un traje a la medida. Sí. Lo decía, la voluntad de querer hacerlo, o sea, y de ordenarlo, que eso también es muy claro y lo tiene cualquier empresario de cualquier proporción, no es exclusivo de las grandes empresas este manejo de datos, la identificación de sus riesgos, eso también es un tema, responsabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, hasta la empresa más pequeña sabe en dónde hay puntos que son frágiles, ¿no? Y que los tiene que identificar. Tener un código de ética, tenemos estándares y tenemos estándares internacionales, mejores prácticas, son hoy de fácil acceso, las organizaciones, las cámaras en las que muchos están afiliados, tienen ya toda una, el manejo, todo el tema de código de ética, los últimos años ha cobrado una vida impresionante, es decir, puedes incluso revisar códigos de ética, tú hoy puedes tener acceso a nuestra página y pues este es el código de ética de Grupo Coppel, a ver cuáles de estos rubros, que además está realizado con estándares internacionales y mejores prácticas, pues puedes identificar cuáles de estos rubros van en consonancia con tu política de trabajo y con tu política de integridad empresarial. Y no estoy diciendo que el tema es copiar, lo que te estoy diciendo es que puedes tomar referencia a lo ya hecho y que puede no significarte un tema de gravoso, un tema realmente de costo que pueda tener de fácil acceso, ¿no? Y los mecanismos de control, claro, los puedes hacer, o sea, establecer el manual también lo puedes hacer. Y es básicamente, y el tener un canal de denuncia también puedes hacerlo. Pareciera más complejo de lo que es, obviamente en proporciones más grandes su administración cobra otro tono, pero por eso es justo el traje a la medida. Oye, pero a ver, mencionas algo que es muy importante, que también con cierta frecuencia se nos plantea cuando hablamos de compliance, el tema de los costos. Porque evidentemente una organización del tamaño de Grupo Coppel pues tiene su área jurídica, tiene, supongo yo, su área de auditoría, tiene pues su comité de compliance o no sé cómo lo tengan ustedes estructurado a nivel interno o te lo delegan a ti desde la dirección, en fin. Pero sí supone un costo que absorbe en el caso de una organización del tamaño Grupo Coppel, pues a través de una nómina de una serie de profesionales como los que tú encabezas, el equipo que te ayuda en tu tarea cotidiana,
pero a nivel de una empresa pequeña, de una empresa micro, estos costos, y llámese costos, y lo quiero poner así muy ampliamente, Teresa, costos de cumplimiento, que tiene que ver con una estructura humana, evidentemente, con talento humano, que tiene que ver con medidas que se tienen que tomar, que tiene que ver con toda la actuación materializada ya de la prevención, con la observancia puntual de la normatividad, por un lado, y de estándares éticos, de integridad corporativa, etcétera. ¿Es asumible este costo o cómo lo ves en tu experiencia? ¿No será un obstáculo también y que muchas empresas pequeñas, medianas, micro digan, híjole, no, ahorita, y además, digo, tú lo sabes, en el mundo empresarial, en un país con una economía como la de México, donde de repente hay, ¿no? Así, vaivenes y está la amenaza que si viene una devaluación, que si no viene una devaluación, que si en fin, que si el gobierno de Estados Unidos ya denunció no sé qué cosa en términos del TMEC, en fin, todos esos debates que están ahí y que arrojan un grado de incertidumbre que yo estoy seguro que en otros países no se tienen. Vaya, estoy pensando en países mucho más desarrollados, mucho más estables, donde pues a lo mejor ya están pensando ellos en otra cosa, pero en México pues afecta a las microempresas, afecta a las empresas pequeñas, medianas. ¿Qué pasa con el tema de los costos? Te lo quiero plantear, Teresa, porque pues tú lo sabes, es algo que está y tú misma lo mencionabas, pero ¿qué responder frente a esto? Mira, te comparto mi opinión al respecto de esto. Primero, sí o sí, manejar toda esta parte de definición de código de ética, eso de identificación de tus riesgos, todo lo que ya hemos comentado previamente, todo este diseño, ¿no? De tu política de integridad y tener clara cómo manejas estos datos. Y no solo los datos, sino todo tu manejo de política de integridad empresarial. Dos, en efecto, nosotros tenemos el comité de auditoría es el responsable de dar seguimiento a estos temas, pero de manera paralela hay un comité de ética y cumplimiento en donde suben todo este día a día de temas de seguimiento, de denuncia, de mejorar protocolos, procesos y todo lo demás, porque sí hay una tarea permanente, o sea, sí es algo que debe preocupar y ocupar. No es algo que no sea un tema, que a propósito de lo que compartes, obviamente nosotros tenemos un oficial de cumplimiento y hay un equipo destinado para eso. En respuesta a tu pregunta, ¿cómo podrían hacerle las empresas? Muchas lo que hacen es que dentro de sus propios colaboradores van formando estos comités multidisciplinarios, ¿me explico? Y establecen justo esta política en función de sus capacidades. Y esta política puede ser, ¿cómo vamos a analizar los casos que se nos presenten? ¿Cómo vamos a analizar los riesgos? Y encomiendan las tareas, por ejemplo, el responsable de sistemas, ¿no? O sea, comparece a este comité, a esta organización, a esta junta, como le quieran poner, pero en donde se tienen que estar hablando de los temas de ética y cumplimiento, que es toda la parte preventiva de todo lo que gira en torno a la política de la integridad empresarial. Entonces, tiene que ser en principio inherente a la condición que tenga la organización. Otra vez volvemos al traje a la medida para que no nos alejemos de que resulte inalcanzable, Miguel. O sea, resulta más alcanzable de lo que creemos y si tal vez hoy no podemos tener este comité con consejerías independientes, sí podemos generar esta condición de que con los miembros de la familia, porque tenemos muchas empresas familiares, o con los responsables de algunas posiciones multidisciplinariamente, puedan sesionar o en sus juntas de consejo o en sus juntas de seguimiento, tener un apartado para todo el tema de ética y cumplimiento y estar tratando estos temas que deben de tener un seguimiento formal y puntual. Entonces, oye, y en relación digamos, ya la parte como operativa para, por un lado, tener bueno, empezando, me gustó también la definición que hacías de que el documento matriz tiene que ser el código de ética, el propio plan de compliance, etcétera. Si te preguntaran, Teresa, por tu experiencia y lo que tú has visto, no solamente al interior de tu organización, sino seguramente en diálogo con colegas que están en una
posición estratégica parecida a la tuya en otras empresas, en otras organizaciones y de diversos tamaños, obviamente, ¿se puede o conviene? Ahí viene tu experiencia, que es lo que me interesa ahorita recabar. Digamos, subcontratar externamente esta función de compliance. Hay despachos que ahora, tú lo sabes, están ofreciendo este servicio, ¿no? De externalizar, digamos, la función de compliance o en la medida en que las capacidades de respuesta institucional internas de la corporación lo permitan, hacer un trabajo in-house, un trabajo de reflexión interna a través de estas figuras de comités, y no tiene que ser blanco o negro, probablemente la respuesta puede ser zonas grises donde externalizas una parte, haces in-house otra, puedes delegar, por ejemplo, todo el sistema de denuncias e investigaciones para fortalecer imparcialidad, objetividad, evitar conflicto de interés. ¿Qué sería mejor? ¿Esta parte más de fortalecimiento interno o externalizar 100%, una mezcla? ¿Cómo lo ves, Teresa Cabrera? Mira, te quiero compartir que la política de integridad pertenece 100% a la empresa, a sus valores, a sus principios, su gobernanza corporativa, sí. Porque recuerda que estas decisiones se toman desde el más alto nivel. Toda esta política de integridad es una decisión del Consejo de Administración y va permeando en toda la organización. Esta parte de diseño de políticas, pues obviamente que te acompañe un profesional en la materia para construirla, pero no se la puedes dejar, no puede construir tu código de ética en donde, a ver, esos son tus valores, es tu esencia, es como has decidido como organización comportarte. Puedes traer a alguien que, por supuesto, tenga este nivel de experiencia y te pueda llevar y te pueda guiar, y si se puede pagar, pues qué bueno que te acompañe, ¿no? Y que te den esa experiencia, y además se te va quedando un poquito de su know-how y ya lo van permeando cuando se va construyendo el diseño y el programa de integridad, Miguel, ya va permeando en la organización. Incluso nosotros cuando vivimos este proceso de renovaciones, porque esto no permanece estático, esto evoluciona. Por ejemplo, nuestro código de ética de hace 80 años no es el código de ética de hoy, ¿no? Es el código o sea, por ejemplo, hace un par de años lo actualizamos todavía más y tuvimos esta serie de diálogos con el consejo, con algunos colaboradores, en donde qué temas debemos meter, y por ejemplo, incluimos todo el tema medioambiental, incluimos todo el tema de inclusión, incluimos todo, porque nosotros podemos pensar que bueno, pues sí somos una empresa incluyente, somos una empresa que respeta el medio ambiente, somos una organización que cumple con ciertos valores éticos, pero si no están escritos, si no están puestos en papel, pareciera que no existen. Y entonces eso tiene que ser un manifiesto, tiene que estar como muy claro. Eso sí o sí es la esencia, es el corazón y es el alma de la organización, Miguel. Eso te pueden acompañar, pero no lo debes tercerizar. En mi recomendación. Por supuesto, sí. Si alguien quiere tercerizarlo, lo hace, pero un tercero va a venir a diseñarte tus valores, tus principios, el alcance de tu negocio, o sea, cómo quieres manejarte en integridad, cómo quieres manejarte en inclusión, cómo quieres manejarte todos los temas que en tu relación con los trabajadores, y ahí viene. Yo los invito de verdad a que conozcan nuestra página, nuestro código, que es además público, y que le echen si nos quieren sugerir algo, también es bienvenido, ¿no? Algo que no, porque también recabamos mucho la información a través de nuestras líneas de denuncia de todos los colaboradores y terceros, todos nuestros stakeholders con los que nosotros coincidimos. Entonces, ¿qué sí creo que puedes tercerizar? Que además eso es mucho mejor y debes o además tercerizarlo por un tema de transparencia, por un tema justo de eso, de transparencia, todo lo que es la línea de denuncia. Tienes que tener un tercero que lo capte, ¿no? Y ahí viene esta parte, este mix, ¿no? Del cual tú hablabas, que sí puedo, que no puedo. Yo te diría, esto sí debes, o sea, no solo puedes, deberías tercerizarlo. Si en principio no se puede, ok, o sea,
pero dotémoslo de la más independencia posible, de la más transparencia posible. Y la línea de denuncia, que es un elemento importantísimo para atender todo este tipo de temas, vale mucho la pena tercerizarlo porque le das la tranquilidad al colaborador, al proveedor, a quien tú quieras, de reportarte, denunciarte cualquier tipo de conducta ilícita. Entonces, yo sí separaría estos dos temas. Que si te acompaña alguien, perfecto, pero no puedes dejar esa parte de construcción a un tercero, la esencia, tu corazón, ¿no? Y el portal de la línea de denuncia, lo más recomendable es que sí lo tercerices por este tema de independencia y de transparencia. Esa es como mi recomendación, ¿no? Sí, coincido que ahí, y además es un tema muy sensible del compliance, porque es a veces precisamente los canales de denuncia y las investigaciones que derivan de la información que la corporación se allega a través de esos canales son lo que al final del día pone a prueba tu compromiso con el propio compliance. El hecho de tener un compliance, pero actuante, un compliance efectivo, no un fake compliance, no un compliance de papel ahí para cumplir, para ponerlo ahí decorativamente, sino que y vienen obviamente consecuencias difíciles también y decisiones complejas de tomar, en fin. Ahora, te quiero plantear un tema, Teresa, creo yo también interesante. A veces hablamos de compliance para empresas, hablamos de cumplimiento regulatorio, pero también de estándares éticos, hablamos de códigos, evidentemente, de ética, pero me da la impresión que probablemente tengamos un escenario en donde progresivamente esto se vaya haciendo más sofisticado. Tú mencionabas hace un par de minutos el tema de regulación medioambiental. Bueno, ese es un tema con un nivel ya de profundidad, con un nivel de especificidad impresionante. El otro día un cliente nos decía, pues es que nos cayó una visita de verificación en materia medioambiental de Profepa, porque pues es autoridad federal, pero también nos visitaron los cuates de la entidad federativa donde está la fábrica, y también después nos vino a visitar el municipio, y hay regulaciones, me decía el cliente, por ejemplo, el medio ambiente, pues en los 3 niveles de gobierno. Ese es un ejemplo que te pongo, pero déjame agregar otro, igualmente creo yo, me parece, y ahí es donde quería escucharte, cómo lo ves tú, Teresa. Por ejemplo, te pongo el caso. Toda la regulación que hoy ya existe y está vigente en materia de prevención de lavado de dinero, la famosa ley PIORPI, el reglamento que deriva de la ley, los reportes que tienen que estar entregándose a Comisión Nacional Bancaria de Valores para la supervisión y seguimiento de ciertas operaciones, de ciertos volúmenes, la identificación de áreas sensibles, ¿no? Yo, vaya, no sé, pero supongo que si llega alguien y te quiere hacer una compra en efectivo de 5 millones de pesos, pues dices, espérame, ¿no? A ver, ¿lo reporto, no lo reporto? ¿Cómo lo meto en mi contabilidad? ¿Qué tarea me incumbe a mí en términos de prevención de lavado de activos, etcétera, etcétera? Y otros ejemplos, podríamos hablar de laboral, de seguridad social, bueno, en laboral los famosos protocolos de prevención de acoso sexual en la fuente de trabajo, de acoso laboral, la propia NOM 035 sobre identificación de riesgos psicosociales al interior de la empresa. Pues no sé cómo lo veas tú, Teresa, pero a mí me parece que el panorama está complejo, y te lo planteo porque a mí la impresión que me da es que se requiere cada vez en gente como es tu caso, otros profesionales que se dedican a estas áreas de compliance, de un nivel de formación, pudiera ser incluso un nivel de especialización incluso cada vez más alto, porque no estamos hablando de cualquier cosa. O sea, esto, medio ambiente o lavado o temas de etiquetado, seguridad en el producto, verificación de cadenas de suministro, toda la logística que yo me imagino que va a ser muy compleja para ustedes, de transporte, de la red de distribución que ustedes tienen, impresionante, obviamente.
¿Se vuelve complicado, Teresa? ¿Cómo lo ves? La realidad es que en tu programa de compliance tiene que venir establecido y en tu código de ética tiene que venir establecido este tema muy claro de cumplimiento a la legalidad, de la cultura de la legalidad. Porque recuerda que tu programa tiene esta parte que decía al inicio, esta Sí, ética empresarial, sí, valores, y todo lo que tiene que ver la cultura de la legalidad. O sea, el que lo tengas no te exenta de cumplir con las disposiciones legales, que son todas estas que tú has mencionado. ¿Sí me explico? O sea, si yo voy a abrir una tienda en cualquiera de los municipios, tengo que llegar y ver todos los permisos y licencias que yo debo de tener o de obtener para poder operar legalmente ese centro. O sea, yo hoy te digo, o sea, son desde todo el tema hablando de temas medioambientales, todo el tema del manifiesto del claro, manifiesto de impacto ambiental que sí. tienes que sacar, todo el tema de residuos, todo el tema de la licencia de funcionamiento, o sea, no bajan de 17 licencias las que tienes que sacar y en algunos casos te puedes ir hasta 32, según sea el municipio, según sea el formato de la tienda que vas a tener. Nosotros tenemos distintos formatos de tiendas, o varía si es otro centro, por ejemplo, alguna oficina de cobranzas o alguna oficina de recursos humanos, o nuestros centros de distribución requieren otro tipo de regulación. La realidad es que estamos sobreregulados, mira. Y, Sí. y tu programa, al contrario, tu programa tiene que estar centrado en el estricto cumplimiento de la legalidad y una cultura de la legalidad, porque si no, al final del día, yo no puedo decir a la autoridad, es que mira, este es mi código de ética. Sí, tu código de ética, pero no tienes los permisos. Claro. O sea, uno no te exenta de lo otro. O sea, van concatenados, van de la mano, son dos cosas que reúnen y que convergen en conjunto y que son lo que forma tu programa de integridad empresarial, la legalidad y tu ética empresarial. Oye, esta cuestión de la sobreregulación me interesa mucho porque a veces en México no nos lo tomamos tan en serio como en otros países. Bueno, nuestros socios comerciales, obviamente Estados Unidos, Canadá, etcétera, que sí tienen un tema por ejemplo, acreditación de costo-beneficio antes de introducir una regulación, ¿no? Aquí de pronto expedimos una norma, oiga, usted va a cumplir con A, B, C, todo esto que tú dices, hasta 32 permisos. Oye, espérame, ¿esto cuánto me cuesta? ¿Qué beneficio me reporta? Etcétera, etcétera. Y pues aquí lo hacemos alegremente, ¿no? Lo digo a título personal, evidentemente, lo hacemos de manera un tanto amateur o un tanto improvisada incluso. Y hay sectores especialmente sobreregulados. Hay sectores de regulación muy intensiva. Y yo me imagino que un grupo empresarial del tamaño de Coppel, pues entrecruza muchos sectores de regulación. Entrecruza, pues, sector de alimentación, esto que te decía de etiquetado, seguridad en el producto, temas de logística, de distribución, verificación de cadenas de suministro, pues temas de seguridad social, temas laborales, temas de manejo de residuos, tú misma lo decías, en fin. Y ahí va de nuevo, entonces, perdón que insista en esto, pero no ves que nosotros que tenemos formación jurídica se requiere ya de un nivel de preparación que no está sencillo. Te están escuchando, obviamente, muchos estudiantes de Derecho, lo que nosotros fuimos hace ya algunos años, muy pocos en tu caso, muchos en mi caso, pero pues también un poco te lo planteo para decirles, jóvenes, pónganse las pilas. No está fácil, no está fácil. Tú lo ves en la práctica, Teresa, ¿qué nos puedes comentar? No, sin duda tienes que tener un nivel de entendimiento, incluso quien lleva a cabo una gestión o un trámite o cualquier negocio que vayas a poner, tienes que tener claridad, aunque no seas el abogado, aunque seas el dueño, tienes que tener el alcance de ver, quiero poner este establecimiento, o voy a eh, poner algo virtualmente, algo en línea. Ah, bueno, tengo que ver cookies, tengo que ver todo lo que son marcas, tengo que ver todo lo que tiene que ver con lo que voy a comunicar, con qué me voy a conectar. O sea, hay todo un tema de propiedad intelectual
Y el que decide asumir un negocio también decide saber el alcance de lo que tiene que hacer. Y sí requiere un nivel de profundidad. Y los abogados requerimos además, o sea, ya pasando al terreno de los abogados y aquellos que nos queremos dedicar a esto además y los que no también, sí debemos entender muy bien cuando un cliente o cuando somos in-house, qué es lo que el cliente quiere y qué espera ver y qué espera recibir de nosotros. Porque somos un aliado del negocio, somos un aliado de nuestro cliente, somos un facilitador, ¿no? Entonces, eso sí te requiere, primero, esta sensibilidad, ya requiere un poco de visión de negocio, ya no basta con, soy abogado y entonces me voy a las disposiciones y mira, este es el ABC, o sea, tienes que tratar de entender a tu cliente, tienes que tratar de ser ese facilitador y llevarlo al terreno del cómo sí dentro del marco de la legalidad. Y eso requiere de muchísima visión y de mucho estudio, de tener una visión mucho más periférica. Sí requiere y demanda cada vez más otro tipo de atención y de profundidad de nosotros, Miguel. Ya la mentalidad no puede ser el ABC. Ya la mentalidad tiene que ser, a ver, ¿qué es lo que me está pidiendo el cliente? ¿Cómo espera recibirlo de mí? ¿En qué posición está? Entonces, ¿cómo, o sea, con todo este conocimiento jurídico que tenemos, cómo podemos acompañarlo para que, para que le vaya bien? Porque además, si le va bien al cliente, nos va bien a nosotros. Y nosotros tenemos que estar enfocados en el bien hacer jurídicamente y llevarlos justo a este terreno de la legalidad, ¿no? Oye, esto que dices es importantísimo porque hace poco volví a leer, ya lo había leído hace un tiempo, un libro que publicó un famoso abogado in-house que durante 15 años, un poquito más, 18 años, fue el director jurídico de General Electric a nivel mundial. Imagínate una empresa de ese tamaño operando pues, en más de 150 países con billones así literal de dólares de facturación cada año. Bueno, una empresa emblemática a nivel mundial. Entonces este cuate cuando ya se retira de General Electric, escribe una especie de memorándum para abogados in-house y él, muy en la línea de lo que tú misma acabas de decir ahorita, dice, a ver, el abogado que trabaja para empresas o específicamente para un grupo empresarial se tiene que asumir como parte de la cadena de generación de valor. O sea, lo que espera el cliente es que tú aportes al modelo de negocio. Me gusta cómo lo fraseas tú misma cuando dices el cómo sí, dentro de la legalidad, pero también en el ánimo de facilitar las cosas, no de que tú seas un obstáculo, ¿no? En donde ya no nadie te quiere hablar, nadie te quiere ver, porque dicen, híjole, no, ahí viene la licenciada que me va a decir a todo que no se puede y que todos son broncas, etcétera. Entonces, esto yo creo que sí merece una reflexión y me daría muchísimo gusto que te estén escuchando muchos estudiantes de Derecho, Teresa, porque lo que acabas de decir es fundamental y quiero también subrayar que esto no nos lo dicen suficientemente en la carrera. Entonces, el hecho de que te estén escuchando a ti, que eres una abogada exitosa, que eres una profesionista pues, de altísimo nivel, creo que es algo muy importante. Ahora, te planteo lo siguiente, ya para ir concluyendo esta conversación. Eh, Tú trabajas, ya lo hemos dicho, para un grupo empresarial del tamaño, pues nada más y nada menos que de Grupo Coppel. ¿Cómo se vive desde adentro? Eh, Estás, obviamente, y qué bueno, y lo celebro y te felicito por ello, muy identificada con esta parte empresarial, con tu responsabilidad, que no es algo menor en el grupo, a través de la dirección jurídica, de la coordinación de los equipos que ven estos temas. Pero ¿qué nos puede arrojar la experiencia de Grupo Coppel? Para quienes te están escuchando, ¿qué implica la coordinación jurídica? ¿Qué implica el acompañamiento de las tareas de compliance? Ya específicamente en Coppel, Teresa. Bueno, hay un tema muy importante, ¿no? O sea, implica reputación sólida, permanencia en el tiempo, la sostenibilidad por la que tanto luchan las empresas, implica una reducción de contingencias, que eso es importantísimo, eso implica, o sea, somos una unidad de negocio. Yo siempre comparto cuando me preguntan cuál es la visión y la misión del jurídico, pues es la misión de la empresa, no tiene otra. Es ayudar a que la empresa
a que la organización cumpla con su misión. Claro. ¿Sí me explico? Somos un ente que no está separado. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con consolidar, con llevar a este terreno de solidez a la organización, de tener esta identificación de riesgos, esta sostenibilidad, que creo que la experiencia en el grupo, yo tengo 22 años trabajando en el grupo, ya estos 15 años en toda la posición, 17 años, perdón, en esta posición, y lo que sí te puedo decir es que el no tener atajos, el entender muy bien esto de manera natural, de manera orgánica, con convicción de que definitivamente ir en un terreno del cumplimiento de la legalidad, de la ética, sí tiene un costo a favor y sí suma muchísimo a la organización. Tenemos 80 años en el mercado y es una empresa que en gran medida gracias a esos valores éticos, que ha decidido trascenderlos en políticas de integridad empresarial, en donde su principio máximo es obviamente el cumplimiento a la legalidad, y eso nos ha llevado como organización a un terreno muy óptimo. Entonces, esa es la experiencia que tengo, ¿no? O sea, sostenibilidad, una reputación sólida y todo el tema de identificación de riesgos, de contingencia, que eso te lleva a otro terreno la prevención, Miguel, la verdad. Sí. O sea, y además de que te lleva a otro terreno, cuando llegas a eso, porque no hay operación sin riesgo, como lo compartí en un principio y lo repito, cuando estás en el momento complejo, entonces tienes todas las salidas. ¿Por qué? Porque tienes los elementos suficientes como para salir adelante y avante de cualquier situación, porque fuiste diligente y porque si algo sucedió, o sea, estuvo fuera de tu alcance, y no porque tú no hayas previsto y no hayas contemplado y no hayas hecho público la esencia del manejo de un tema a través de tus protocolos, tus decisiones, tus políticas, tus códigos y todo lo que decidas establecer de manera formal, porque ya no basta el que tiene que estar formalmente establecido, porque además de manera natural las personas, cuando esté escrito, cobra otra vida. Claro. Y debe ser escrito de manera sencilla, de manera clara. Cada vez tiene que ser más precisa nuestra comunicación como abogados. Ya pasaron aquellos tiempos en donde no había esa claridad. Cada vez tenemos que precisar mejor. Y eso todavía lo vuelve más fácil. Tiene que ser una comunicación muy fácil, muy sencilla, muy clara y muy en el ABC de cómo queremos que nos comportemos en la organización, ¿no? Oye, y en este caso, pues también me imagino, y lo tendrás tú muy claro, pues después de estos 22 años en la organización, el enfoque de sostenibilidad es incluso intergeneracional. Me imagino que esta política de integridad va iluminando el camino también para las generaciones que habrán de venir a hacerse cargo del negocio, que se están abriendo brecha, pero pues en donde ya tienen un marco de actuación, un marco ético, pues que de alguna forma tienen que honrar también y que seguramente ya se formaron en él y lo vieron en la práctica y lo vieron actuar y crecieron pues con él al interior de la corporación, pero que puede trascender en el tiempo. Es eso también a lo que te refieres, ¿verdad? Sí, totalmente. Es que lo vives. Esto se vive, esto es todos los días. O sea, desde el director general, los accionistas, los proveedores, los colaboradores, el cliente, sabe cómo te vas a comportar con ellos. Total. Está escrito, es público además. Por eso la publicidad de toda tu política de integridad empresarial. Tu colaborador la conoce. Por ejemplo, nosotros año con año vivimos esta firma de código de ética. Pero no solo la vivimos, sino que además nuestra universidad virtual establecemos que nuestros colaboradores deben de tomar un curso pequeñito de entendimiento del código de ética, porque de pronto puedes tener una hoja, 2 hojas, y no podemos correr el riesgo o no podemos pensar que todos van a leer el documento. Sí. ¿No? Entonces, tenemos que llevarlos también a un terreno de que lo entiendan, de que lo vean, y además en el día a día, como eso ya es una cultura, Miguel, una cultura legal, una cultura ética, ya se permea, ya está como muy en el ADN de la organización.
Y por supuesto, por eso hablaba de esta sostenibilidad en el tiempo. Claro. Eso es lo que significa compliance, ahora que me lo preguntabas. Todo esto significa eso, sostenerte en el tiempo, y requiere obviamente de mucho esfuerzo, y requiere de querer, que es la voluntad, lo que yo llamo voluntad, ¿no? Entonces, la realidad, en la experiencia de nosotros, y esperemos que nuestros clientes y los colaboradores nos sigan favoreciendo todavía más años, y que sigamos siendo una opción positiva para ellos, depende muchísimo de nosotros. Seguirlos respetando y honrarlos de manera correcta, que se viva y que evolucione, porque como te decía, esto no es permanente, Miguel. Esto tiene que ir conforme a la época, y tiene que venir evolucionando, y además las siguientes generaciones, ya sea de accionistas o ya sea de colaboradores, van a heredar un proyecto, ¿no? Y heredar un proyecto con esta cultura. Entonces es mucho más fácil transitar, ¿no? Y a la vez es una gran responsabilidad. Bueno, pues ahí está esta reflexión. Teresa Cabrera, te agradezco enormemente, enormemente. Sé que para una abogada de tu nivel, pues cada minuto cuenta. Sé que trabajas muchísimas horas cada día y que tienes responsabilidades de altísima relevancia e importancia. Yo te aprecio mucho este tiempo, esta generosidad con la que has compartido con quienes acuden a estos diálogos jurídicos del Centro Carbonell, tus reflexiones sobre compliance, sobre ciberseguridad, pero yo te diría que en el fondo esta conversación ha tratado en buena medida de asumir un rol y un papel renovado del trabajo que hacemos abogadas y abogados también. O sea, tú ahorita lo que nos estás planteando es un modelo de quehacer jurídico enfocado a prevención, enfocado a compliance, enfocado a temas de compromiso ético en la vida corporativa, que me parece extraordinariamente valioso. Entonces yo te lo agradezco mucho, vamos a seguir en comunicación, y bueno, tenemos enfrente un congreso de compliance, ¿verdad? En donde también nos va a hacer favor de acompañarnos. Así que mil gracias, Teresa, y gracias a todos los que nos han acompañado en este nuevo diálogo del Centro Carbonell. Pasen muy buenas noches todas y todos. Hasta pronto. Gracias, Miguel, un placer. Buenas noches. Bye bye.